Este programa ha sido declarado Programa de Interés Provincial por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Auspicia este programa la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a ese. Vamos a hablar del sistema carcelario. ¿Cuáles son las principales críticas que le hacen a este sistema? Ustedes que son nuestros invitados de hoy. Abel Córdoba, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. En nuestra visión desde la Procuraduría de Violencia Institucional, la principal crítica que hacemos, nuestro diagnóstico es que se trata de un espacio donde se vulneran los derechos humanos de modo sistemático, estructural y masivo y por sobre todas las cosas no cumple la función que legitima su existencia, sino que está siendo un ámbito de castigo y violencia contra las personas detenidas. Federico Rabina, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? No, a mi criterio, el gran problema que tiene el sistema carcelario es que hay solamente un estrato social que está llena de gente humilde, pobre, que el sistema quiere hacerlos invisibles. Ese es el gran problema en nuestras cárceles. Andrea Casamento, buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, comparto lo que dijeron ellos y además tal vez me gustaría agregar que no es únicamente el servicio penitenciario o el encierro, sino que tampoco hay pensada, digamos, una política criminal seria, no hay pensada una política de inclusión social cuando salen ni en el mientras tanto. El sistema únicamente está pensado en la seguridad, en castigar y tenerlos ahí adentro, y me parece que ahí es donde nos tenemos que poner todos a pensar. Este es el tema de hoy, trazar un diagnóstico, un cuadro de situación sobre nuestro sistema carcelario. Avanzamos. Hoy en ese, violencia tras las rejas. Las cárceles en Argentina están en la mira por severos casos de brutalidad institucional y denuncias de condiciones atroces de alojamiento. Según un organismo del Estado, hay violaciones masivas a los derechos humanos y muere una persona cada 38 horas. Y esto además va en contra de la lucha contra la inseguridad que la sociedad exige, ya que los presos salen de las cárceles peor de lo que entran. Claro, una persona que muere cada 38 horas, ya ahí tenemos parte del diagnóstico para trazar un cuadro de situación respecto al sistema carcelario y como se habló también en la mesa a base de introducción, si realmente este sistema carcelario, más allá de lo punitivo, sirve para rehabilitar a aquellos que después tienen que reinsertarse en la sociedad una vez que se cumpla la pena para la cual fueron condenados. ¿Quiénes son nuestros invitados de hoy? Uno de ellos es Abel Córdoba, fiscal, titular de la Procuraduría contra la Violencia Institucional. Estuvo a cargo de la Unidad Fiscal para Crímenes de Lesa Humanidad de Bahía Blanca. Afirma, en las cárceles hay condiciones infrazoológicas. ¿Y cómo se llegó a esta situación y cómo se puede cambiar? Bueno, es el diagnóstico que nosotros tenemos, es ese. Hay una vulneración de derechos constantes y eso origina, como bien decías en la introducción, sí, origina que el problema no solo es hacia las personas que son víctimas, sino que eso deriva en una mayor criminalidad luego en las calles de todas las ciudades. Infrazoológicas, perdón, significa que si, por ejemplo, no sé, las sociedades protectoras de animales fueran allí, ni siquiera dejarían allí, harían una protesta. Son lugares donde no es viable la vida, es decir, hoy las personas que están en las cárceles, en términos generales, están vivas solamente porque su biología lo resiste, sometidos a torturas, a golpes y a encierros permanentes durante largos tiempos, por allí 15, 20 días sin ningún tipo de contacto, y eso es simplemente como modo de castigo. Y nosotros marcamos muy claramente la responsabilidad que también le cabe al sistema judicial en estos temas, porque en definitiva son personas que están detenidas a disposición de los jueces y no estamos encontrando una reacción ante esta situación, por eso nosotros hablamos de la incondicionalidad judicial con la tortura. Sí, su biología y su psiquis quizás lo resiste. Después vamos a ampliar este tema. Presentamos a nuestro segundo invitado. Nuestro próximo invitado es Federico Rabina, abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires. Representa a Fernando Carrera, un inocente tras las rejas, los responsables impunes y víctimas fatales que no pueden descansar en paz, afirma. ¿Y cómo puede cambiarse esto? Bueno, claramente esto se puede cambiar. Hemos presentado un recurso extraordinario
para que la Corte se vuelva a abocar al caso. No nos podemos olvidar que el año pasado, el 6 de junio del año pasado, la Corte ya se abocó, abrió un recurso de queja y dio una instrucción precisa a casación para que vuelva a revisar la causa. Sí. El problema fue que volvió a la misma sala de casación. Si bien los jueces que estaban antes se habían apartado, quedó la misma estructura judicial. Sabemos que los que trabajan en el Poder Judicial no son los jueces, sino que son los auxiliares. Acá hay una sala con un criterio formado. Y lo que resultó fue un fallo nuevamente corporativo, hecho a la medida de todos los jueces que habían resuelto antes. Porque claramente, si lo absolvían, quedaba en evidencia que todos habían actuado mal y habían generado una situación de tortura a una persona inocente que estuvo 7 años y medio preso. A eso lo vamos a llevar al sistema carcelario, ¿no es cierto?, en relación con el tema particular que usted defiende, Claramente. más allá de otros también. Vamos a presentar a nuestra próxima invitada. Se trata de Andrea Casamento, presidenta de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales. Desde el año 2010 ya han acompañado a más de 4.000 familias. Afirma: todos debemos ser tratados con dignidad. Pero esto no pasa. ¿Qué reclamos existen? En las cárceles federales es algo muy básico, que, por ejemplo, que no llega la comida. Si los familiares no llevan comida, la mayoría de los presos no comen, o por lo menos no está garantizada la comida para todos. Pero esto digo desde lo muy básico. Y yendo un poco más allá, es cierto, nadie es tratado con dignidad, porque si al portarse mal o cometer alguna cosa que va contra las reglas, las sanciones, te encierro, te pego, te pongo en un buzón, la verdad que me parece que estamos mal. De todas maneras, a mí me parece, digo, todo el mundo pide más seguridad. Bueno, si se entendiera que la seguridad pasa por otro lado, de hecho la ley de Bloomberg subió las penas y no bajó el índice, sino que aumentó el índice de presos, bueno, es que estamos en serios problemas y de verdad tendríamos que pensar en una política criminal que acompañe. ¿Qué pasa con los pibes cuando recién tienen un primer contacto con la ley, un conflicto con la ley? ¿Qué pasa con estas probations que son de mentira? Sí. Con las calificaciones de concepto y conducta, cómo es el régimen de progresividad dentro de las cárceles. Claro. Cuando se dice que salen por una puerta y entran por la otra. Sí. La verdad es que todos deberían tener, por ejemplo, salidas transitorias. Porque eso es muy cuestionado. Pero bueno, lo vamos a tratar después. Ese es uno de los temas, y el otro que estábamos hablando, que también es el macro, ¿no es cierto? El rol que tiene el sistema carcelario, más allá de lo punitivo, como decía en la introducción, ¿no es cierto?, de rehabilitación, para luego reinsertar en la sociedad a aquellos que ya han cumplido la pena, ¿no es cierto? Y algunos ya van saliendo antes, pero depende, porque hay veces que esas salidas transitorias o libertades condicionales se van dando, pero sin discernimiento, tengo entendido, respecto de del crimen que cometió, del delito que cometió, ¿no es cierto? Eso también tendríamos que hablar, ¿no? Y bueno, y cómo se vive en las cárceles en la Argentina. Avanzamos sobre este informe. Tras la fuga de presos del penal de Seiza y denuncias de torturas y condiciones inhumanas, las cárceles en Argentina son motivo de análisis. Lo que hacen es un boquete que los coloca del otro lado del muro perimetral y de ahí cortan los alambres perimetrales y se van. Muchos de los internos no solo están privados de la libertad, sino de todo sistema de salud y de educación. Y además son sujetos a torturas por parte de los efectivos policiales. Unas 300 personas mueren cada año en las cárceles, es decir, una persona cada 38 horas. En lugar de servir para una correcta reinserción en la sociedad, hoy en día generan en los presos una mayor relación con la criminalidad y un gran resentimiento, con lo cual, al salir de la cárcel, muchos son más peligrosos que cuando entraron. Recientemente se escaparon 13 presos del penal de Seiza y las luces de alarma se encendieron nuevamente sobre el servicio penitenciario, terminando con la renuncia de su jefe. Pese a la gran cantidad de estudios realizados en la celda, es imposible explicar la fuga de los convictos sin connivencia policial. Entiendo que como jefe del Servicio Penitenciario Federal soy el máximo responsable político de esta fuerza de seguridad. Por ello, le he presentado al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación mi renuncia indeclinable al cargo de jefe del Servicio Penitenciario Federal. La inseguridad es uno de los mayores reclamos de la sociedad y es importante entender el rol que juegan las prisiones en esta demanda.
responsables que se pueden. Bueno, el tema es que algunos dicen, bueno, si cometieron un delito que se pudran en la cárcel y demás, ¿no es cierto? Pero hay que ver también cuál es el sistema que se implementa dentro del sistema carcelario, justamente por lo que decíamos, después reinsertarse en la sociedad y que no haya más peligrosidad, ¿no es cierto?, respecto de la que ya se cometió con antelación, o sea, a veces salen más violentos y después algunos por otros crímenes que son, o delitos, vamos a decir, menores que otros con los cuales conviven, aprenden a delinquir y después, por ejemplo, que ellos robaron un celular y después se convierten cuando salen en homicidas. O sea, ¿qué es lo que el sistema carcelario propone? Porque lo que estamos tratando de plantear es el tema de la seguridad. Si después, cuando salen, hay más inseguridad, o sea, no estamos resolviendo el problema. Un poco es así como lo ven ustedes. Bueno, nosotros tenemos entre los puntos que objetamos, notamos un desproporcionado uso de la prisión preventiva por parte de los jueces federales. Por ejemplo, hoy hay personas detenidas por venta de CDs truchos, como se conoce vulgarmente, gente que está detenida por la tenencia de 4 o 5 plantas de marihuana. Esa gente es llevada a la cárcel y en la cárcel se le vulneran su dignidad, su vida, es abusado, es golpeado, es torturado. Ese es un mensaje hacia esas personas de que su vida en definitiva vale menos que un CD trucho o que una planta o que va menos de un valor muy ínfimo. Eso creo que es un mensaje. ¿Y ellos conviven con el que mató, con el gobierno carcelario sí está basado en la opresión, en la violencia constante y en el sometimiento. Eso lo que origina es que a partir de que la persona entra en ese sistema se le vulneran todos sus derechos y a la vez el mensaje, insisto, que recibe es que sus bienes, su vida no tiene valor. Eso es, en términos sociológicos, estamos tratando a un sector social como si fuera un desecho tóxico al que simplemente hay que aislarlo de la sociedad. Y había que hablar de lo psicológico, porque esa persona también que delinquió depende del delito que cometió. Por ejemplo, la persona que mata, ¿no? Que cosifica al que mata, ¿no es cierto?, no tiene valor por la vida del otro. ¿Cómo se le enseña que la vida por sí misma es un valor? Y dentro del sistema carcelario, donde tiene que cumplir la pena. Es que en realidad no hay personal capacitado para trabajar con las personas detenidas. Y solo voy a poner un ejemplo. La Dirección Nacional de Readaptación Social es una oficina que tiene por lo menos de readaptación social. Perdón, es quien tiene a su cargo el acompañamiento de las personas liberadas en el ámbito federal. Pues el señor que violó o presunto violador era un empleado de esta oficina. Más allá de que podamos definir o no el perfil de una persona, la verdad es que por lo menos hace 5 o 6 años que este señor trabaja ahí y nadie pudo evaluar por lo menos su capacidad, si es que era un buen psicólogo, cómo trabajaba, con quién trabajaba. Estamos hablando del violador de Villa Urquiza. De todas maneras escuché distintas versiones al respecto de eso, porque él dice que lo habían sacado por inútil, pero bueno. Yo lo que quiero remarcar claramente es que la cárcel no está llena de asesinos, la cárcel está llena de perejiles. Está llena de perejiles y en su inmensa mayoría pobres. Es como dice Abel en el sentido de que hay una ficción, ¿no? Prisión preventiva. Hay una ficción de que la cárcel no está llena de asesinos seriales. No son muchos asesinos seriales, no está llena de violadores. ¿Tenés un porcentaje? No tengo porcentaje, yo soy abogado defensor, no soy funcionario de... ¿Alguno tiene porcentaje? La gran cantidad de personas está por delitos contra la propiedad. Esa es como la constante. La menor cantidad de casos son los casos de gente que atentó contra la vida de otra. Pero la gran mayoría es delitos contra la propiedad y en el sistema federal drogas. Sobre todo en el norte, donde no hay, por eso es responsabilidad judicial, en lugar de desarrollar investigaciones que lleven a los grandes responsables del narcotráfico, hoy la política criminal está haciendo detener a la persona que es agarrada durante el transporte, que es el último eslabón. Lo que sí tarda mucho hasta la condena, ¿no es cierto? En el sentido de que están en el sistema carcelario hasta que se puede llegar a probar. Sí, pero claramente lo que decía el doctor Córdoba es que en una política de narcotráfico, de lucha contra el narcotráfico, tenemos solamente detenidas mulas o consumidores y no tenemos ningún narcotraficante preso, ninguno. Aparentemente es un negocio que se maneja por las bajas esferas donde no hay responsables por arriba. Cuando sabemos, el caso Rosario, el jefe de la policía rosarina, vinculado con tema de drogas, no está detenido. Entonces la verdad es que ese es el gran problema, que tenemos una selectividad. El problema que tenemos son los jueces, que son jueces selectivos, que solamente aplican la ley sobre un sector de la sociedad, no sobre los que debiera aplicarla, que no piensan en un sentido de justicia, sino siempre de quién es la víctima.
Y con respecto a lo que pasa en las cárceles, que es una situación de tortura, de vulneración de derechos constante, hay jueces de ejecución penal que son los responsables de que esto no pase. ¿Pero sabes dónde están los jueces de ejecución penal? Están como mucho, de 6, como mucho, el más cercano está a 50 cuadras de los juzgados y el más lejano está a 30 kilómetros. Necesitamos jueces de ejecución que estén dentro de las unidades. Los 3 juzgados de ejecución, por lo menos en el caso de los federales, están acá, en Alsina 1400. Y ellos tienen que velar o tienen que garantizar los presos que están en el Chaco, algunos en el Chaco, algunos en Neuquén, algunos en Rawson y hasta en Río Gallegos. Y los defensores de ejecución también están acá, en el Palacio de Tribunales. Entonces, los presos no tienen ni derecho a defensa, ni derecho a hablar con sus jueces, porque las cárceles están a 1.500 kilómetros de distancia. ¿Al poder político le importa este tema? Bueno, nosotros venimos justamente planteando desde la Procuración General la transformación del trabajo en este área con la creación de la Procuraduría que está en mi cargo. Hoy mismo se crea una unidad fiscal de ejecución penal, es decir, desde el Ministerio Público Fiscal estamos abordando la temática ahí en la Defensoría también, instituciones, Procuración Penitenciaria, es decir, hay todo un dispositivo que se va desarrollando a partir, pero sin duda que es una de las cuentas pendientes que está marcando y me parece un análisis que hay que hacer, que son realidades que no son incompatibles con la democracia. Ya llevamos 30 años de democracia y esto puede seguir 100 años más. Sí. Es decir, hay que empezar a abordarlo como una problemática específica que ya no tiene, si bien tiene continuidades con lo que fueron la violación de derechos humanos durante la dictadura, ya es un fenómeno de violación estructural de derechos humanos en democracia que amerita una transformación de muchas instituciones, entre esas los servicios penitenciarios, las fuerzas policiales y la justicia. Yo creo que son las 3 instituciones a democratizar, las 3 patas, digamos, democratizar y que son las responsables de que esto ocurra como estamos describiendo. Y Andrea planteaba el tema de las salidas transitorias o libertad condicional, ¿no es cierto? Bueno, depende, ¿no es cierto? Estábamos hablando también de la justicia de ejecución penal, que lo estabas haciendo vos, respecto, porque son los jueces de ejecución penal los que disponen también si hay una salida transitoria o no. A ellos se les brindan informes y en base a esos informes hay una interpretación que hace el juez respecto a esa salida transitoria. Lo que pasa es que hay muchos que han, sabemos, ¿no es cierto?, hay jueces que les han dado salidas transitorias, aquellos que después han cometido delitos, los mismos que habían cometido o peores cuando fueron a la cárcel. ¿Cómo? Sí, por eso planteamos la mediación. Lo fundamental de un juez es tener mediación, ¿sí?, con el detenido. Digo, uno no puede resolverse una persona que está a 1.500 kilómetros de distancia constantemente, en un nivel de excepción. No, le dan informes. Y sobre eso es un informe, pero siempre desde lo lejano. Digo, no hay una inmediación, no hay un contacto directo. Igual, recién hace poco empiezan a viajar. Hasta hace un par de años los jueces de ejecución no viajaban, no iban a un juez de ejecución en una unidad penitenciaria ni por casualidad. Hay una presión social de avance. En el último tiempo también se da sobre los jueces de ejecución penal una fuerte presión mediática para que nieguen derechos de las personas detenidas. Con lo cual están sometidos también a una fuerte presión. Quería salir de ese lugar gris para que ustedes me lo pudieran especificar mejor. Por ejemplo, el caso de Axel López, hemos cuestionado, pero bueno, el caso de aquella chica, ¿se acuerdan? En el Chaco, que la mató el remisero, ¿no es cierto?, que trabajaba antes también como remisero y cometía la misma modalidad, ¿no es cierto?, de violación seguida de muerte, trabajando como tal, después se lo evitó, fue una salida transitoria. Después el caso también de la chica que estudiaba odontología, ¿se acuerdan?, que fue violada también, y la mataron en el departamento, que también fue por salida transitoria. A ver, a mí me parece que las salidas transitorias, todos deberían tener salidas transitorias. Porque eso los va rehabilitando. Porque los va acompañando. Muy duro el impacto con el afuera. Pero esto tiene que ser pensado dentro de toda una política. ¿Qué pasa con los informes criminológicos? La ley de, digamos, la progresividad es, a ver, el que se portó mejor, el que no molestó, entonces va a tener acceso al puntaje. Y estos son los informes que recibe el juez, y después el juez, de acuerdo a la ley, por eso sí los deja salir. Y para ser honestos, ¿son los que se llevan bien con los agentes del servicio penitenciario o los que tienen realmente buena conducta? Y algunos pueden tener buena conducta, otros no. ¿Se entiende la diferencia? Por ejemplo, a vos te califican para ir si vas a la escuela, pero es cierto que necesitas de un penitenciario que te saque de la celda y te lleve al aula. Si ese penitenciario no te sacó de la celda y no te acercó hasta el aula, vos nunca vas a tener buen puntaje porque van a decir que nunca fuiste a la escuela. Claro. Yo lo que quiero decir es que fallan todos los dispositivos, porque la cárcel no está como castigo, sino para rehabilitar. Entonces una persona que no puede, que es reincidente,
¿qué es el problema de la persona o el dispositivo que tenía que cambiarlo? Que transformarlo o ayudarlo. Igual esta rehabilitación es muy cuestionable. ¿Cómo es rehabilitar también? ¿Qué consistiría? Se sabe. Se sabe que una persona es reincidente por cuando llega hasta en el legajo. No, pero que puede la pasar. cosa es que no sea reincidente cuando ya cometió el delito. Yo lo que quiero explicar es que cuando falla este sistema, aparte hay que después ver qué es rehabilitar, ¿no? Claro. Rehabilitar, digo, hay que definir esta pero qué palabra. bueno, dale, definámoslo. Pues no, digo, rehabilitar de alguna manera es una persona que se pueda reincorporar a la sociedad, ¿sí? Pero no a partir de que, reincorporar y poder vivir en convivencia sin tratar de apartarse de los mandatos normativos de la ley. Pero en fundamental yo lo que quería marcar es que, una persona cuando sale de la cárcel se la deja en banda. Una persona sale de la cárcel, quiere trabajar, y para trabajar le piden que no tenga antecedentes si no le consigue trabajo. Entonces, yo veo la cantidad de plata que se gasta en inteligencia policial, cantidad de personal que trabaja. No podemos tener operadores que acompañen a determinado tipo de detenidos en la reinserción. De alguna manera me parece que lo que hay que pensar es que hay que aplicar recursos, hay que hacer una inversión, y si realmente como sociedad estamos dispuestos a poder entender que lo que le pasa a una persona que está privada de libertad le podría haber pasado a uno, ¿sí? Y que es necesario que el Estado aplique toda la inversión posible y económica para a esta gente ayudarla. Porque si no, la otra lógica es prisión perpetua, pena de muerte, matémoslo, que no salga nunca más. Y me parece que este camino, que es un camino de la violencia que no hay ningún tipo de solución. Tenemos el caso de Estados Unidos, donde la pena de muerte está a la orden del día y los índices de criminalidad no bajan. Abel, ¿el Servicio Penitenciario Federal es parte de la solución o del problema hoy? En lo que hace a la vulneración de derechos, es uno de los grandes responsables de la vulneración de derechos de las personas detenidas. Y también nosotros vemos con absoluta atención los índices de muertes, como recién decía el doctor Rabina, vienen ascendiendo, ¿no? Lo cual habla de que una persona que los encarcelados son pobres de sectores vulnerables de la sociedad, están sometidos a una pena de muerte aleatoria. Sí. Y muchos, si uno conoce la biografía de esas personas, finalmente cuando salen de la cárcel son sobrevivientes de lo que han vivido. Claro, vos decías, ¿no es cierto? Aquel que puede resistirlo desde el punto de vista biológico, y desde ya estás apelando a la juventud, al más joven, y desde el punto de vista psicológico también, ¿no? Sí, más fuerte psicológicamente. Son privados de libertad. Hay gente que está muriendo hoy por infecciones, como sea una enfermedad del siglo XIX, por tuberculosis, privado del derecho a la educación. Ese no es el único trato posible, por el contrario, hay esquemas que permiten gobernar un ámbito carcelario sin violencia, sin ese nivel de vulneración. Claro, por lo tanto, sin violar los derechos humanos, excepto dentro del sistema carcelario, sin que haya torturas. Vos decías que no se le acercaba la comida tampoco si no era a través de los familiares. Díganme cómo se puede solucionar esta situación. Yo entiendo igual que la cárcel es una institución que va a terminar desapareciendo. ¿Ah, sí? ¿Y suplantada por cuál? Me parece que hoy las tecnologías permiten que poder evitar la prisionerización masiva. Parece que hoy se podría tranquilamente, las prisiones domiciliarias podrían ser mucho más económicas que estos sistemas gigantes que lo único que hacen es generar escuela del delito. Me parece que hay que pensar en un lado que tenga que ver con muchos dirían, si mató, ¿cómo se va a quedar en la casa lo más cómodo por más que esté encerrado? ¿No? Entonces estamos hablando de castigo, digo. O podemos hablar, digo, como institución, me parece que la cárcel... No, me pongo, viste, de todos no los lados. Sé que el problema es que no hay forma de que la cárcel sea un lugar que se respeten los derechos humanos. Y como sociedad, que queremos que los derechos humanos sean un eslabón fundamental de nuestra vida porque nos aboca a todos, digo, de alguna manera tenemos que pensar cuestiones que aparte sean más económicas. Entonces, ¿cómo que no? Que una persona que cometió un delito se quede encerrada en su casa y no puede salir nunca más, durante 10 años no pueda salir, que podamos tener un sistema de control para que eso suceda, yo creo que es mucho más efectivo de que estemos gastando millones de dólares en la cárcel y eso no poderlo dar en salud, educación. Pero ni control, perdón, pero el que fue condenado a 40 años de prisión por haber violado, se escapó, dicen que le dio una empanada, que me parece tan raro, una gente de servicio penitenciario, aparte de las medidas porque ahí lo dejaban salir una vez por mes para visitar a la madre enferma. Aparte de las medidas tecnológicas, le ponemos un policía en la puerta de la casa, nos sale más barato que
que los millones que estamos gastando con el sistema penitenciario. Bueno, nosotros escuchamos todo. Andrea y Abel, para cerrar. Digo, para dar cuenta de la situación en la que nos encontramos, donde todavía estamos mucho más atrás de lo que permitiría ver qué tipo de tratamiento. Yo considero que dentro de la cárcel no hay tratamiento de resocializador posible. Claro. No estamos hablando de que es una materia opinable de que se haga de uno u otro modo. En estos días estuve en cárceles, he encontrado gente desnuda, es decir, sin ropa, sucia, golpeada, he encontrado gente con hambre, gente tirada en el piso semi-inconsciente por falta de atención médica, y eso se suma a los hechos que venimos siguiendo, donde al cabo de procesos de 2 o 3 meses de torturas, violaciones ejecutadas por funcionarios públicos, los chicos se terminan ahorcando. Estamos ante ese nivel de violencia, con lo cual es imprescindible tratarlo como una situación de emergencia humanitaria, y luego ver, una vez que cese esa violencia, de qué modo se reestructura el sistema carcelario. Hoy estamos en situación que son asimilables en otros contextos a las condiciones de centros clandestinos de detención. Claro. Es un aislamiento absoluto, una opresión absoluta y apelando a un quiebre subjetivo. Sí, muy dura la filmación, ¿no? Pero bueno, ha sido muy interesante escucharlos. A mí me parece que hay otro tema que también podíamos charlar con la misma mesa, más en otro momento, ¿no? Porque ya terminamos institutos de menores y demás que se hace con los menores, que ya es un tema aparte, nos llevaría mucho tiempo. Les agradecemos muchísimo, ¿no? Bueno, y también que hay que dar cumplimiento al artículo constitucional respecto de la rehabilitación para permitir la reinserción social de todos aquellos que se encuentran en el sistema carcelario cumpliendo su condena. Bueno, vamos a unos pisos y ya volvemos. Este programa es coproducido por la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18:30, como siempre, por Metro y repeticiones, varias. Chao. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. ¿Dejarías que tu bebé juegue con una tijera? Entonces, ¿por qué dejas una estufa mal instalada en tu casa? Toma conciencia, el monóxido de carbono mata. Es un mensaje de Metrogas. En la provincia de Buenos Aires hay un lugar que con innovación y planificación acompaña el crecimiento industrial del país. Sumate junto a las empresas que ya son parte del parque industrial más pujante de la Argentina. Gobierno Municipal de Almirante Brown. Intendencia Darío Giustosi. Morón en Obras. Más cuadras de asfaltos, nuevas obras hidráulicas, más y mejores espacios verdes en todos los barrios. Construcción de un nuevo hospital moderno y funcional. Más centro de salud y obras de cloacas en todo el partido. Municipio de Morón. Una ciudad que crece. IOMA. Más cerca. Te ofrecemos la más completa cobertura en internación, consultas médicas, odontología, estudios de diagnóstico, prótesis y medicamentos. Libre elección entre los prestadores más jerarquizados de la provincia. IOMA, más cerca.